¿Sabían que en realidad aquí no se encuentran Suleimán y Hürrem? Si son fans de El Sultán o El Siglo Magnífico, seguro sueñan con visitar estas tumbas en Estambul para estar cerca de ellos. Pero hoy les voy a revelar algo que les puede volar la cabeza, porque lo que miles de turistas fotografían cada día son solo monumentos vacíos. Entonces, ¿dónde están sus restos? Al entrar, lo primero que ven son estos ataúdes gigantes con turbantes. Se llaman cenotafios. Pero atención, en el Islam la tradición dicta sencillez absoluta. El cuerpo debe ser envuelto en sudario blanco y colocado directamente en contacto con la tierra. Entonces, ¿qué son estas cajas de lujo? Son monumentos simbólicos para que el público presente sus respetos. La verdad está abajo, pero debajo del mármol. El arquitecto Sinan construyó el Mahzen, una cámara subterránea secreta de ladrillo y piedra. Esta habitación protege el lugar de descanso para que el peso monumental de la edificación no colapse sobre ellos. Ahí, en la oscuridad y en contacto directo con la tierra, es donde realmente descansan. Existe una escalera oculta, hoy sellada, que conecta nuestro mundo con esa cripta. Imaginen caminar por ese pasillo a solo centímetros reales del sultán, mientras arriba todos miran estos monumentos vacíos. Hay un detalle que hace que este lugar sea aún más sagrado. El arquitecto de este palacio eterno, Sinan, o como todos los conocemos, Mimar Sinan, no solo diseñó las criptas, él mismo se convirtió en su guardián. Su propia tumba, mucho más sencilla, está ubicada justo en una esquina del complejo, casi como si quisiera seguir vigilando la obra de su sultán y su sultana por toda la eternidad. Sinan no solo construyó sus descansos, él diseñó la forma en la que el mundo los recordará 500 años después. Algo que muchos fans de la novela no se esperan al entrar al mausoleo de Suleimán es ver quién lo acompaña en su descanso eterno. Unos creerían que estaría Hürrem, pero no. Y no está solo. Junto a su lado descansan los restos de su hija favorita, Miri Ma Sultan. Ella fue la mujer más poderosa del imperio tras la muerte de su madre, y el hecho de que su cenotafio esté aquí, junto al de su padre, demuestra el vínculo inquebrantable que tenían. Si quieren saber más sobre la vida de Miri Ma, tengo un video completo de ella en el canal. A todo esto hay un gran detalle. ¿Ustedes sabían que Suleimán murió en Hungría en plena guerra? Para traer su cuerpo de vuelta en un viaje de 48 días, sin que el ejército se enterara y sin que se descompusiera, los médicos realizaron una hazaña extrema para el momento y extrajeron sus órganos. La leyenda dice que su corazón fue colocado en una urna de oro y enterrado bajo su tienda de campaña en Szigetvar. Recientes excavaciones arqueológicas confirmaron el hallazgo de este santuario en Hungría. Así que técnicamente Suleimán regresó a Estambul, pero su corazón nunca salió de Hungría. Y fíjense esto, la ubicación de las tumbas no fue al azar. Están situadas en la tercera colina de Estambul, uno de los puntos más altos de la ciudad. Desde aquí, Suleimán y Hürrem dominan visualmente el Cuerno de Oro y el Bósforo. Sinan eligió este lugar para que incluso después de su muerte, la presencia del sultán y su amada fueran lo primero que vieran los barcos al llegar a la capital del mundo.
El amor entre ellos dos fue real y es conmovedor ver que ese amor que desafió todas las reglas en esa época sigue vivo hoy en estas piedras y mármoles. ¿Ustedes sabían que antes de Hürrem, las esposas de los sultanes eran enterradas en ciudades donde morían sus hijos? Ella rompió con esta tradición milenaria, incluso hasta después de su muerte. Suleimán, devastado tras perderla, no solo le construyó este mausoleo independiente, sino que se dice que mandó a grabar versos de sus propios poemas en las paredes de este complejo. Es el recordatorio de que a pesar de las intrigas, guerras y tragedias que vimos en la serie, Suleimán nunca quiso que el mundo olvidara que ella fue y sigue siendo la única dueña de su corazón. Volviendo a las tumbas, no sé si ustedes sabían, pero Hürrem y Suleimán, cada uno tiene su tumba independiente en un mismo predio, que se encuentra al lado de la mezquita de Süleymaniyye. La tumba de Hürrem rompe todas las reglas. Arquitectónicamente es un poema visual. Observen sus paredes cubiertas de azulejos con flor de loto y rosas que representan el jardín del paraíso. Pero lo más potente es su ubicación. El hecho de que su tumba esté en una edificación separada simboliza su estatus, juntos pero independientes. Ella no es una nota al pie de la tumba de su esposo, es una sultana con su propio palacio eterno, diseñado por el arquitecto más grande del imperio. Es el testimonio físico de un poder que ninguna otra mujer había logrado antes. Conocer estos detalles nos hace ver que Suleimán y Hürrem no son solo personajes de una novela, sino que son figuras históricas cuyos restos sí descansan aquí, pero en lugares donde no vemos. Si algún día tienen la suerte de entrar a estos mausoleos, ya no verán solo cajas de madera. Ahora sabrán que bajo sus pies hay cámaras secretas y que a miles de kilómetros un corazón sigue enterrado en Hungría. ¿Ustedes bajarían a esa cripta si se pudiera? Los leo en los comentarios. No se olviden darle like y si les gustó, suscríbanse para más secretos de esta historia. Nos vemos en un próximo video. ¡Gurúshurús!